Entonces, ahora sí, ya que tenemos claro este console.log, vamos a poner aquí un if si la posición actual en el eje X menos la posición vacía en el eje X es igual a 1, mover abajo. Vamos a poner un console.log de abajo. Abajo era, ¿no? No recuerdo muy bien. Si es igual a -1. Vamos probando. No recuerdo. Ya, si es que es igual a -1, yo puedo moverlo abajo. Voy a hacer un pequeño cambio en la matriz. Voy a poner este 6. Lo voy a poner acá abajo. Al momento que yo guarde cambios, ahora ya se ha movido y ya puedo hacer la prueba tanto de arriba y abajo. Y ahora, cuando yo aplaste 3, me dice que se puede mover abajo. Cuando yo presiono el 6, no me muestra nada porque no tengo ese caso. Y cuando yo presiono el 5, tampoco porque no tengo ese caso. Entonces, ahora sí vamos aquí. Y he preguntado si es que la posición actual en su índice 0, es decir, en el X, la resta es igual a -1, que se vaya abajo. Ok, voy a poner caso contrario, un else if, y ahora vamos a hacer cuando esto me dé un valor positivo, es decir, cuando sea igual a 1, entonces que me devuelva un arriba. ¿Sí? Lo voy a poner aquí y ahora esto va a ser arriba. Vamos a comprobar. Cuando aplasto el 6 dice que se puede mover arriba. Cuando aplasto el 3 dice que se puede mover abajo. Y si es que es igual a 2, simplemente no se va a mover. Es decir, voy a poner un caso contrario, un else sin un if. Y aquí voy a poner un console.log sin movimiento. Ahora me voy a devolver de nuevo acá. Voy a dejar el 6 aquí para poder hacer esa prueba. Y ahora sí veamos consola. Cuando hago clic en 6, me dice abajo. Y cuando hago clic en 3, me dice sin movimiento. Porque la diferencia entre estos dos es de 2 espacios. Y cuando hay 2 espacios, no tiene que moverse. De hecho, aquí ya ni siquiera pregunto cuántos espacios hay. Porque ya, si es que no es 1, cuando no es -1 y tampoco es 1, va a ser 2. En este caso no va a haber otro valor, es 2. Entonces ya estoy poniendo que si no se cumple ninguna de las dos condiciones, me pongo un sin movimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo hago clic en 8? Me dice sin movimiento. ¿Pero por qué? Yo hago clic en 8 y me dice sin movimiento. Y debería haber un movimiento, pero esta vez va a ser a la derecha. ¿Sí? Entonces, solamente estoy evaluando, estoy comparando aquí si la diferencia es de -1 o 1 solamente con la primera posición. Pero también tenemos que hacer lo mismo con la segunda posición. Entonces vamos a hacerlo aquí. En vez de este console.log vamos a poner otro else if. Y aquí podríamos preguntar si es que la posición, pero ya no la 0, sino la 1 menos la 1 es igual a 1, pongámosle derecha. Vamos a ver si nos va con derecha. Console.log y que nos devuelva derecha. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces aplasto ese 6 abajo. Si aplasto este 8 no me está haciendo nada. Si hago este 7, ok. No me está funcionando cuando presiono el 8. Vamos a ver qué pasa. Caso contrario, si es que... claro. Es que cuando yo ya hago clic aquí, ya entré a este abajo. Si es que esto menos esto
es igual a menos 1, imprimo esto. Ya no estoy entrando a este else if, entonces no lo voy a poner como un else if, sino que voy a poner un if acá abajo y aquí voy a dejar un else y que deje caso contrario no movimiento. Creo que aquí deberíamos hacer un if general. Vamos a ver cómo lo podríamos corregir aquí. Si es que le pongo un console, como estaba, ¿no? Recién console.log de no movimiento, me va a decir no movimiento, pero luego va a venir aquí y va a comprobar esto y va a decirme que sí hay movimiento. Entonces voy a tener dos mensajes aquí. Veamos. Si pongo el 6 me dice abajo, si pongo el 8 no movimiento. ¿Sí? Porque he llegado aquí. Y luego estoy preguntando si es que la posición actual en la posición 1 menos en la posición vacía en la posición 1 es igual a 1, me diga derecha. Pero aquí seguramente tengo un resultado de menos 1 y por eso no salía esa derecha. Entonces vamos a ver abajo, no movimiento y derecha. Sin embargo, este no movimiento no debería imprimirse porque sí tengo un espacio a derecha. Entonces ahora sí, quitemos este console.log y hagamos un else if y ahora sí debería funcionar. La cuestión es que yo estaba preguntando un 1 y ese valor no tenía de momento. Vamos a ver. Hacia abajo, hacia la derecha. Si aplasto esto, no lo tengo previsto y perfecto. Ahora hagamos para la izquierda. Entonces vamos a hacer otro else if y ponemos todo esto de aquí y ahora en la posición 1 y esto va a ser igual a 1. Si es que es igual a 1, ahora sí que me diga izquierda. Izquierda. Entonces, para poder corroborar esto, me voy a ir a la parte superior, voy a mover este 8, lo voy a poner aquí al final, voy a guardar cambios y creo que me faltaría el último caso que es el de no movimiento. Después de todo, aquí sí ya le pongo un else. Si no se cumple nada de lo de arriba, pues me va a decir un console.log de no movimiento. Guardo cambios. Y probemos. Entonces, si aplasto el 5, me dice que se puede mover hacia abajo. Si aplasto el 8, tiene que moverse a la izquierda. Si aplasto el 7, a la derecha. Y si aplasto el 4, abajo. Y si aplasto el 1, derecha. Ya. Y solamente con este 2 no hay movimiento. ¿Por qué solamente con el 2? Porque aquí está restando este valor menos lo que está acá abajo, hay dos espacios de diferencia. Pero acá no, porque acá me lo está tomando como si hubiese hecho clic aquí. Entonces aquí deberíamos poner no solamente esto, sino especificar, vamos a hacer un poco más pequeño para que se pueda leer mejor. Entonces, si es que esto es igual a menos 1, abajo. Si es igual a 1, arriba. Pero si es que es igual a 2 o más, debería haber no movimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Hagamos el ejercicio completo. Si yo aplasto 1, me dice que puede ir a la derecha. ¿Sí? Es decir, que está entrando aquí, porque está haciendo la comprobación en el eje X en el Y, es decir, en el segundo elemento. Aquí está preguntando si, vamos a ubicarnos acá, si es que el 0 está restando 0 menos 1,
¿sí? Estamos haciendo este 0 menos 1. Si es que, bueno, este valor me va a dar un valor negativo y por eso me está dando ese resultado. Pero yo no debería poder restar el 0 de la primera fila con el 1 de la tercera fila. Ahí está nuestro error. Si yo hago clic 0 menos 1 está bien. Pero si yo hago clic este 0 de acá arriba con este 1 de acá, ya no está bien. Entonces yo debería restringir eso, ¿sí? Deberíamos restringir eso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Solamente que se haga la comprobación en el eje X cuando se cumpla, cuando estén en la misma fila, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto es la columna. Y estos de aquí es la columna, bueno, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces separemos, corrijamos esto. Vamos a separar esto también. Listo. Entre los dos que se resten están bien. Entre estos dos que se resten están bien. Me va a decir izquierda, derecha, arriba y abajo. Pero si es que se me ocurre hacer hacer la resta entre elementos que están en filas diferentes, es decir, si es que este que está en la fila 1 lo aplasto y comparo con este que está en la fila 3, no debería hacerse esa resta. Porque aquí ya voy a tener... Si bien es cierto, tengo un valor 1, pero están alejados con respecto al otro eje. Entonces, lo que se me ocurre es muy sencillo realmente. Es primero comprobar si es que se encuentran en la misma fila o se encuentran en la misma columna. Y para saber si es que se encuentran en la misma columna, simplemente debería escribir esto. Voy a escribir si actual position en la posición 0 es igual al empty position en la posición 0. Si es que se cumple eso, solamente ahí que me haga la comprobación del eje en la siguiente posición, en la posición 1. Si es que el eje X es igual si es que los dos ejes X son iguales, solamente ahí que me haga esta comprobación. Sí, a ver, por aquí tengo esto. Y ahí. Y lo mismo con lo de acá arriba. Entonces lo voy a cortar y pregunto si, en cambio, bueno, de hecho esto podría ponerlo, sí, actual position en el eje 1, en el índice 1 es igual al empty position en la posición 1. Ahí sí que haga la comprobación de la posición 0. Si es que no hace la comprobación aquí, caso contrario, que haga la comprobación acá. Listo. Y si es que no se cumple ninguno de ellos, ahí sí que me imprime en console.log de no movimiento. No movimiento. Corroboremos. Voy a hacer clic aquí, me dice que solamente puedo moverme a la izquierda, esto solamente abajo y él a la derecha. Y si hago clic por acá arriba, no movimiento, no movimiento, no movimiento, no movimiento, no movimiento. Y ya está, ningún movimiento. Izquierda y no movimiento.
derecha, abajo y muy bien. Ahora está funcionando y revisémoslo bien. Lo que estaba preguntando con estos dos ifs adicionales que puse es que yo puedo comprobar este eje Y, hacer la resta entre 0 y el 1 solamente si es que el eje Y son iguales, es decir, si es que este 2 es igual a 2. Yo estaba haciendo la comprobación 0 menos 1, pero en cambio las filas eran diferentes. Esta era la fila 2 y esta es la fila 0. Y ahí ya no, mi lógica se rompe. Mi lógica funciona solamente si es que las filas son iguales. Es decir, si es que este 2 es igual a este 2. Y por eso estoy preguntando aquí si es que la posición actual, aquí exactamente, si es que la posición actual en 0 es igual a la posición vacía en 0, ahí sí que haga comprobaciones. Repito, si es que este 2 es igual a este 2, ahí sí que reste el 0 menos 1. Si es que este 0 no es igual a este 2, pues que no haga nada, en otras palabras. Y la misma lógica se hace para comprobar el espacio entre filas. El espacio entre filas, primero pregunto si es que el eje Y son iguales, y si son iguales, resto el 0 menos 1. Pero si yo tengo este y quiero comprobarlo con este de acá, no lo voy a poder hacer porque el eje Y no es igual a este de aquí. Entonces no hago la resta del 0 con el 2. Espero haberme hecho entender. Este tema yo sé que es un poco difícil si es que no lo hacemos gráficas, si no repasamos, si no comprobamos, pero si se pueden ver, no es nada complicado, la verdad. Entonces les recomiendo, si no quedó claro, regresar unos minutos antes a este video y repasar lo que hemos hecho.